Buenas noches y bienvenidos a las 8:45. Es un gusto estar con ustedes en este domingo en el que ya estamos preparados todos acá para conversar en torno a hechos de gran relevancia para el país. Tina Fernández, buenas noches. Hola, ¿qué tal están? Pablo Hurtado. ¿Cómo están? Buenas noches. Pedro Trujillo. A mitad de mes y sin que pasara nada el viernes 13, ¿no? A mitad de mes y además a mitad de año de gobierno, porque el pasado sábado, ayer mismo, estábamos conmemorando los primeros 6 meses de gobierno de Otto Pérez Molina. Por cierto, extraño, ¿no? Que su toma de posesión fue un día sábado también, o fue un día domingo, fue un día sábado. Y se produce en un día sábado el aniversario de los 6 meses, la primera mitad de año. Bueno, esperemos que nadie saque ninguna constelación galáctica que prediga que eso, cuidado. En este gobierno no aquí hubo lo bonito como... es decir que es el grito de liberté, égalité, fraternité. Hombre, en este gobierno sí hubo, o más bien no hubo, como sí hubo en el anterior, una señal de los 100 días. ¿Recuerdan ustedes que Álvaro Colón se impuso la fecha de los 100 días? En cambio Pérez Molina evitó hacerlo. Se disparó en el pie con los 100 Se días. disparó en el pie con los 100 de los días. errores de no ponerse en fecha. Poco más o menos le habría parecido, le habría pasado igual o habría sido distinto para Pérez Molina. Justamente de eso queremos conversar con usted. Queremos hacer una comparación entre qué ocurrió en esos primeros 6 meses de gobierno de Álvaro Colón y qué ha ocurrido en comparación con los primeros 6 meses de gobierno de Otto Pérez Molina. Vamos adelante con la presentación. ¿Es una comparación odiosa? Sí, sí es una comparación odiosa, por supuesto. Pero para eso estamos, para presentársela y así irritarle un poquito, pasarle lija a usted sobre los sentimientos. Vamos pronto al primer planteamiento. Hemos dividido en diferentes aspectos los hechos relevantes que se han producido en los primeros 6 meses de cada gobierno. Hablamos primero en materia fiscal y economía. En los primeros 6 meses de gobierno de Otto Pérez Molina, la legislatura ha aprobado ya, a instancia del Ejecutivo, el paquete de actualización tributaria, la ley antievasión de OSS. Se ha producido un acuerdo voluntario para subir las regalías en el tema minero y se ha dado también se ha presentado también el Programa Nacional de Competitividad, que ha vuelto a cobrar fuerza durante este gobierno, una fuerza que había perdido en el régimen anterior. Se habla también de un pacto por la creación de empleo y por la competitividad. Vamos ahora a hacer la comparación con lo que ocurría en ese plano en los primeros 6 meses del gobierno de Álvaro Colón. Se enuncia una política de precios acordados que en realidad no llega a materializarse. Se anuncia el interés de formar parte de Petrocaribe, algo que se ha anunciado también, pero no se ha concretado tampoco en el gobierno de Pérez Molina, como nunca llegó a concretarse en 4 años del gobierno de Álvaro Colón. Y se eliminan aranceles de productos de canasta básica y fertilizantes. Esto es en materia fiscal y económica. Ahora con la presentación de los hechos más relevantes en materia de política social durante el gobierno de Otto Pérez Molina. ¿Cuáles han sido las iniciativas y los hechos relevantes en esta materia? La propuesta de desregulación de las drogas, sin duda la más comentada en tiempos de Pérez Molina. Se ha producido un empantanamiento en los programas sociales. En términos generales se anunció una reducción de esos programas, pero a estas alturas el bono seguro, por ejemplo, no se está repartiendo como sí se estaba repartiendo ya en estos mismos tiempos en la época de Álvaro Colón. Se ha producido una compra de fertilizantes y se ha dado también el reparto de fertilizantes. Ha habido numerosas denuncias en materia de fertilizantes y vemos esto también como un hecho relevante durante el gobierno de Otto Pérez Molina. Se ha producido también durante este gobierno, vemos la gráfica en este momento que nos presentan, se ha producido también denuncias y de clientelismo en ese reparto y se ha dado una declaratoria de emergencia en el sistema hospitalario que no ha tenido efectos reales respecto de una mejora en el rendimiento. Esta misma semana recién pasada hemos escuchado protestas de parte de los médicos del Hospital Roosevelt que declaran que no tienen suficientes insumos para atender a los pacientes. Veamos en materia de política social qué ocurrió en esos primeros 6 meses del gobierno de Álvaro Colón. Se crea el Consejo de Cohesión Social, se anuncia una inversión priorizada en los 45 municipios más pobres del país, pero en realidad fue un anuncio que no fue acompañado por una política integral. Sí se dio el arranque del programa Mi Familia Progresa y a la altura del mes de abril, antes de los 100 días, Sandra Torres estaba ya repartiendo en Santa Clara La Laguna, en Sololá, los primeros bonos, o ¿cómo se llamaba en aquella época? Era la transferencia condicionada, Vamos ahora a ver qué más ocurrió en materia social
en esos primeros 6 meses del gobierno de Álvaro Colón, y se produjo la puesta de fin del sistema de PRONAVE, se incluyó a todos los maestros en planilla y se amplió el horario de atención en las consultas externas de los hospitales, aunque con una enorme protesta de parte también de los médicos y de los ciudadanos, que habían muy pocos insumos para atender en esa ampliación del horario de la consulta externa. ¿Eso va con la gratuidad? Eso iba acompañado con la política de gratuidad, aunque no se había anunciado todavía esa política de gratuidad de manera formal. Vamos ahora a ver la siguiente gráfica, que tiene que ver con los primeros 6 meses de Otto Pérez Molina. Hablamos en tiempos de seguridad y justicia. Entran en vigor las fuerzas de tarea, se reduce sensiblemente el número de muertes violentas a un ritmo mayor que lo que se ha producido en los 2 años precedentes. Se enuncia un pacto por la seguridad y la justicia. Se inicia con capturas que tienen gran notoriedad en términos públicos, por ejemplo, los sospechosos de haber violado a mujeres en el área de la calzada Roosevelt y también de la zona 12. Tenemos más hechos ocurridos durante estos primeros 6 meses de gobierno. Nos referimos ahora a los primeros 6 meses del gobierno de Álvaro Colón. Se anuncia el programa de seguridad que seguiría un modelo chileno, dijeron. Nunca llegamos a ver en qué consistía tal modelo chileno. Se produce la muerte del ministro de Gobernación, Vinicio Gómez, y se producen también los asesinatos tanto de Víctor Rivera como de los hermanos Benítez. Pasamos ahora sí a ver qué ha ocurrido en los primeros 6 meses del gobierno de Otto Pérez Molina en materia de gobernabilidad. Tenemos ya la gráfica de la gobernabilidad. Se ha producido la marcha campesina, ya sabe usted cómo fue recibida por el gobierno de la República. Se ha dado un anuncio de una política de desarrollo rural integral, un programa de gran calado según el gobierno. Se ha producido la falta de aprobación de la Ley de Desarrollo Rural a pesar de la promesa del gobierno a los campesinos que marcharon en aquella ocasión. Se produce la interpelación del ministro de Finanzas, no se acepta la renuncia del ministro de Finanzas y finalmente pues no gana el voto en contra del ministro. Se produce también una propuesta de reforma constitucional de parte del Ejecutivo. En esos mismos primeros 6 meses del gobierno de Álvaro Colón, ¿qué ocurrió en materia de gobernabilidad? Déjeme ver, creo que tengo todavía más hechos de gobernabilidad en la época de Otto Pérez Molina. Sí, se producen una gran cantidad de denuncias de corrupción y tráfico de influencias. Se da el estado de sitio en Santa Cruz Varillas y se captura a las 2 personas que trabajaron para la hidroeléctrica como responsables de los crímenes que detonaron esos desórdenes en Santa Cruz. Se da la renuncia del primer ministro del gabinete, el ministro de Salud, y se nombra sin finiquito al nuevo ministro que se encuentra actualmente ya confirmado después de pagar sus multas y sanciones, confirmado como ministro de Salud, y se da un conflicto en torno a la propuesta de la Mesa Técnica para la Formación Inicial Docente. Pasamos ahora sí a ver los hechos que ocurrieron en materia de gobernabilidad en los primeros 6 meses del gobierno de Álvaro Colón. Se da la reunión. Hay una fotografía que es muy relevante y que me encontré en los diarios. El presidente Otto Pérez Molina, el actual presidente, como líder de oposición, sale de la casa presidencial después de reunirse con el entonces presidente Álvaro Colón para discutir y acordar la aprobación conjunta por medio de sus bancadas de los préstamos que se encontraban pendientes en el Congreso. Pero por cierto, también hay noticias sobre la amenaza de llevar al ministro Raúl Robles de Agricultura a ser interpelado por el Partido Patriota en el Congreso. Se da la restitución del poder de indulto al presidente en materia de la pena de muerte y el Congreso pierde los fondos depositados. ¿Se recuerdan ustedes en MDF aquellos 82.5 millones de quetzales? Esto es en términos generales lo que ocurrió durante los primeros 6 meses de los 2 gobiernos. Apenas nos queda un breve tiempo para que ustedes puedan ofrecer una puntual opinión respecto de qué se puede comparar de un periodo y otro. Me parece que lo más notorio de lo que yo percibo es que el gobierno de la UNE fue exitoso en los programas sociales y es tal vez lo que más lleva atrasado este gobierno. Se han atrasado todo lo que habían ofrecido, han reducido la cobertura y los programas no han caminado bien, aparte han estado empañados de darlos a dedo. Y en el tema de seguridad me parece desastroso, al menos por lo que veíamos ahí, lo que no hizo en 100 días, que era lo que había ofrecido el presidente Álvaro Colón, y lo que ha conseguido este gobierno se nota en reducción. Son muy contrastantes en esos 2 temas. Creo que son los contrastes más notorios.
Yo matizaría lo que dijo Paola, porque sí es cierto que la señora Torres, que era el cuadro más eficiente del gobierno de la UNE, logró iniciar los programas sociales, pero los inició de una forma completamente no técnica, que de hecho eso es lo que produjo que después estén plagados de señalamientos de clientelismo y de que se hizo mal, no se hizo de una forma técnica. Yo creo que notamos una diferencia de gestión entre ambas administraciones. Creo que hay más norte de qué se quiere hacer en el gobierno del señor Roberto Pérez. Está claro que él llegó con una agenda de definida. cosas definidas de que quería hacer, con un poco más de cuadros que lo pueden llevar, que lo pueden ejecutar. Pero yo comparto el tema, hay un desequilibrio significativo. En el tema de política social hay un arranque, no es del gobierno, es de Sandra Torres, y empieza una crítica de cómo la esposa del presidente, ahora, se estaba inmiscuyendo en esas cuestiones. Y hay una cosa que tiene este gobierno en el tema de gobernabilidad que no tuvo el anterior, es el papel de líder. Este gobierno en el tema de gobernabilidad tiene en el otro de la balanza una bancada líder dispuesta a arruinar cualquier proyecto mínimamente significativo de cualquiera. En el otro no pasó eso, pudo haber discrepancia, pudo haber discusiones, líder se separó, pero no tuvo este combate. Aquí hasta ahora hay una paralización, bueno, un intento, un manifiesto de paralización del Congreso. Allí, si queremos, era de otra manera, no digo que fuese... Yo también matizaría eso que decís, justo por donde vas, porque sí veo de parte del Partido Patriota una actitud bastante acre en contra del gobierno en aquella época. Sin embargo, rescato que ha sido posible que se reunieran líder de oposición como Pérez Molina con Álvaro Colón, que pero era presidente. no pasaba esto que está haciendo líder ahora. Ojalá eso pudiera ocurrir. O sea, lo de ahora. líder no pasó en aquel momento. Ojalá eso pudiera ocurrir ahora, que se reunieran los líderes. Hasta el último año, Pero un es poco. ¿qué líderes? Si ese es el punto que estamos discutiendo. Sí, es que ese es el punto. Perdón, pero es que... Pero vayámonos al punto. El punto no son los líderes. Es cómo una oposición bloquea un Congreso. Eso no pasaba en los primeros En los 6 meses. primeros no. No, luego ya hubo sus más y sus Pero menos. si Estamos te hablando das de- cuenta, en tu presentación decías que en el gobierno de Álvaro Colón hubo mucho se anuncia. Sí, así es. Y no se ejecutó, se hizo. Aunque se también hizo. aquí Se hemos anuncia visto, que no se cumplió aunque al también final. aquí hemos visto bastante se anuncia. Los programas sociales se anuncian mucho y vemos, Claro. vemos muy poco ejecutado. Pero está claro que no es esa la prioridad del No. gobierno. No. Aunque no estaba claro Aunque sí, en el gobierno de la usaron Álvaro durante Colón. la campaña como un estandarte Bueno, el de presidente campaña. dijo lo que estamos es viendo, no sé cuánto tiempo se van a tirar haciendo eso, viendo la manera de que los programas lleguen a gente que quede perfectamente certificada. Pero Sí, también, no sé hemos, cuánto va a visto, tardar. también Bueno, hemos visto cierta evidencia de intento Reparto de de reparto de fertilizantes. bolsa y de Solo fertilizante. Solo una pregunta rapidita. Fue tan mala la gestión de esos 100 días que me pareció la balanza totalmente Pero no fueron inclinada solo para el 100 otro días, lado. fue 6 meses. yo tomé 6 meses completos. Pero fueron tan malos, no se nos Sí. pasará algo. Es que Estoy todo- viendo, vi todo fue- portadas, vi diarios Mira, completos. fíjate que si ahora los ves tan malos, en aquella época los veías peor. Vamos a porque la lo pausa estabas comercial. sufriendo. Vamos a la pausa comercial y volvemos dentro de muy poco.